Hola hermanos, muy buenos días. Les habla el pastor César Gómez Barrales de Casesa San Martín. Eh, Le damos gracias a Dios por la bendición que tenemos de ser servidores de Dios y de ministrar la palabra de Dios. Es una gran bendición sabiendo que Dios siempre está esperando lo mejor de cada uno de nosotros. Así que hermanos, vamos a hablar de la palabra, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que Él sea en nosotros y que abra nuestro entendimiento y que abra nuestro espíritu. Padre bendito que estás en los cielos, hoy en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, por la gran bendición que tenemos. Primero, Señor, porque nos permitiste ver un lindo día. Y sabemos, Padre, que tú eres grande, que tú eres lento para la ira, más grande en misericordia. Hoy te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea en nosotros y nosotros la practiquemos, mi Dios. Te pido, Padre, que mis hermanos que están oyendo esta palabra, que sea una palabra de vida eterna y que tú nos hables, mi Dios, porque sabemos, Padre, que esta palabra nos va a enseñar a edificar nuestras vidas y a poder ministrar, Señor, a la gente que amamos. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ok, hermanos, pues vamos a la palabra, vamos de lleno a entrar a la lectura de la palabra. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió de la barca enseguida, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había conocido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ok, hermanos, pues la palabra la vamos a empezar en el versículo 19 de Marcos 5:19. Miren, la lectura fue larga, hermanos, pero es importante que yo le diera lectura porque la enseñanza se llama Ministrando a nuestros amigos y familiares. Y la palabra de Dios es clara, hermanos, muy, muy clara. Dice en el 5:19, mas Jesús no se lo permitió. Él le rogaba que se quedara con él, ¿verdad? Le dije: quiero estar contigo.
Pero dijo Jesús, no, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, muchas veces deseamos ser evangelistas, predicando a las masas, a las multitudes, a la gente de afuera, y, y muchas veces no podemos hacer el logro de poder predicar a nuestros amigos y familiares. Otros quisiéramos a lo mejor ser pastores de crecidas iglesias, pero algo que todos podemos hacer es ejercer un ministerio con los nuestros hermanos. ¿Por qué es importante tener un ministerio con los nuestros? Este endemoniado estaba totalmente perdido, estaba totalmente poseído por Satanás. Y vimos, ¿verdad?, que este hombre asediaba a la gente, rompía cadenas, era un hombre muy, bueno, estaba poseído por Satanás, por los demonios, y la verdad, pues tenía, vemos la palabra, ¿verdad?, que tenía 2000 demonios, tenía mucha fuerza. Entonces, Dios tuvo misericordia. Él dice en la palabra que se apiadó de él. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, es que nosotros también nos apiademos de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros amigos? El gadareno, el gadareno fue enviado a ministrar a los suyos. Jesús tajantemente se lo dijo, fue muy claro. Si vemos en el versículo 18, vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él experimentó la libertad, hermanos, una gran libertad, a tal grado que él quería siempre estar con él, quería quedarse con él. Pero vean cómo nuestro Señor Jesucristo siempre tiene un propósito grande para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que lo mandó a su casa, lo mandó a sus amigos. Y saben que habemos muchas personas que nos cuesta mucho trabajo predicar a nuestra familia por el mal testimonio que tenemos, por las cosas que muchas veces se van saliendo de control de nuestras vidas. Entonces Cristo envió al Gadareno a ministrar a los suyos. ¿Por qué? Porque por muchos años sufrió una demencia producida por la posesión demoníaca. Estaba deteriorado, estaba mal formado, espiritualmente hablando, físicamente, andaba desnudo. Su locura lo alejó de su hogar y amistades. Hizo de un cementerio su lugar de habitación, imagínense, hermanos. Vivió en los panteones, en los sepulcros. Ahí estaba. Y en sus ataques de locura, los vecinos de aquella área tenían que atarle con cadenas y grillos, es lo que dice la palabra. Y hoy en día, hermanos, le, le podrían poner a una persona una camisa de fuerza y lo meterían en un manicomio, ¿verdad? Una persona si lo vieran así. Sería una manera contundente de calmar a una persona con una demencia o con una locura. Pero la realidad es que nuestro Señor Jesucristo lo visitó, devolviéndole sus facultades mentales. Lo regresó a la realidad, lo sanó, lo limpió. ¿Y qué sintió él? Sintió una gran presencia y un aprecio por nuestro Señor Jesucristo. Y en su agradecimiento, hermanos, quiso irse con él. Este le dio un ministerio, ¿verdad? A nuestro Señor, no en el apostolado. A lo mejor él quería estar con los 12, quería ser protagonista. Y él le dijo, no, vete a tu casa, vete con los tuyos, vete a Gadar,
allá puedes dar testimonio de lo que yo hice contigo. ¿Por qué tenemos que ministrar a los nuestros, hermanos? ¿Por qué? Yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Por qué tenemos que evangelizar a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que conocemos? Porque yo sé, hermanos, que les podemos hablar con mucha pasión, porque de gracia recibimos, también de gracia tenemos que dar. Debe de haber una pasión, hermanos, que nos mueva el tapete en nuestro corazón para poder hablar la palabra de Dios y dar un buen testimonio a las personas que amamos, a nuestra familia. ¿Por qué? Porque el factor número dos es porque los conocemos, los amamos. A nuestra familia la amamos, ¿verdad? Y sabemos que es entendible que tenemos que ir a nuestros amigos, pero a nuestra familia los amamos. Y eso tiene que haber una gran compasión y pasión de nosotros para predicar la palabra a las personas que conocemos. Y sabemos que si Dios mandó al Gadareno a sus amigos y a su familia, es porque eh, Cristo le tenía que enseñar y tenía que entender las necesidades de su familia y de las personas que lo rodeaban. Entonces, yo sé que Dios nos va a mandar con un poder tremendo y que nos van a oír. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te van a oír? Primero porque está Cristo contigo, porque el Espíritu Santo está contigo. Y nos van a oír porque fuimos uno de ellos. Andábamos igual que ellos. Andábamos perdidos. Vas a tener un poquito de problemas a lo mejor. Vas a tener muchos obstáculos quizás, como yo también los tuve con mis hermanos. Inmediatamente que yo fui renovado, yo fui una nueva criatura, el Espíritu Santo me tocó y me envió a mi familia, hermanos. Y gracias al poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos mis hermanos, desde mi papá, mi mamá, hasta mis hermanos, todos sin excepción alguna recibieron a Cristo en su corazón. Todos. Dios me envió a ellos, me envió a mi viña a dar buen testimonio, a demostrarles que sí se pueden hacer las cosas grandes en el reino de Dios. ¿A qué me refiero con grandes? No a lo espectacular ni a lo especial, sino que estamos predicando a un Dios poderoso, a un Dios grande. Van a ver el ejemplo que tenemos, ¿verdad? Ellos van a ver los cambios, las actitudes, porque uno de mis hermanos me decía, ¿tú cómo me vas a hablar de la palabra? Siempre me estás regañando, siempre estás gritando. Y el Espíritu Santo me dijo, tienes razón tu hermano, tú estás usando el método del mundo, de donde tú saliste. Ahora yo te metí al mundo espiritual, a mi reino espiritual. Tienes que hablar como yo hablo. Háblales con amor. Y es cierto, hermano, Dios me empezó a usar para mi familia, para que yo les compartiera de ese Dios verdadero, de su amor. Así que yo tenía que ir con la demostración del amor de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Que mis palabras respaldaran mis acciones. Y es a donde muchos lidiamos, hermano. Nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestra manera de ser, más con la familia. Muchas veces somos piedra de tropiezo. Nos dicen la verdad y nos enojamos, nos ofendemos. Pero les voy a decir algo, hermano. Y eso es súper, súper real. El poder de Cristo y el poder, más bien dicho, de un cristiano se halla en la verdad. Y el poder del diablo está en la mentira, hermano. Te vuelvo a repetir, hermanos. El poder del cristiano se halla en la verdad. Y el poder del diablo está en la mentira. Así que Dios nos mandó para que nosotros hablásemos la verdad con nuestra familia. Y que seamos un buen ejemplo, no una piedra de tropiezo.
Y pues nos hemos topado con muchos testimonios que no podemos siempre ganar a los nuestros porque nos cuesta trabajo, porque con una mala actitud de nuestra familia inmediatamente nos enojamos y dice uno, bueno, pues ya mejor los dejo, que hagan lo que quieran, no me importa, voy a seguir orando. Y eso de seguir orando, hermanos, es quiere decir que ya los estamos abandonando. Hay que perseverar para ganar a nuestra familia. Por eso nuestro Señor Jesucristo mandó al endemoniado Gadareno, a los suyos, ¿verdad? ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Le dijo algo bien tremendo. Dios no quiso, más bien Cristo no permitió que se quedara con él, sino que le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos, es lo que quiere Dios, que le digamos a nuestra familia cuán grandes cosas ha hecho Cristo Jesús en mi vida. Y también decirles que tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de nosotros. Esto es bien tremendo, hermanos. Debemos de hacerlo. Entonces, sabiendo que Dios hizo lo más grande en este hombre, él empezó a testificar, le dio la oportunidad de que fuera, después de haber sido sometido por Satanás, de ir a dar buen testimonio a su familia. Decíamos hace un rato, ¿verdad? ¿Por qué envió Cristo al endemoniado Gadareno? Porque él conocía las necesidades de su familia, de su familia. Le decía que él sabía, nuestro Señor Jesucristo, que ellos los iban a oír. Yo te lo digo, hermano, a mí me oyeron, me oyó mi familia, no es jactancia. Estoy hablando del poder de Dios que existe en nosotros para poder hacerlo. Así que, hermanos, es importante que nosotros como creyentes debemos dar un ejemplo que podemos ministrar a los nuestros, a nuestra familia. Y en la Biblia lo dice, hermanos. Andrés trajo a Pedro al conocimiento de Jesús. En San Juan 1:40-41 ahí dice que Andrés trajo a Pedro al ministerio. Lo llevó a Cristo Jesús. Felipe halló a Natanael y le comunicó su experiencia con Cristo en San Juan 1:45. Ahí dice. También una esclava judía reveló a Naamán acerca del profeta Eliseo y este fue sanado de su lepra. Una esclava, hermanos. Y te voy a decir algo. Cuando hay una rehabilitación en nosotros, cuando hay una renovación de nuestro entendimiento, tú puedes ayudar a mucha gente. Así como no entendías tú, como no entendía yo, tú los puedes llevar a los pies de Jesucristo para que ellos entiendan. Son retos, hermanos, que Dios nos pone. Pero no para que lo veas que es un gigante, que es un gran reto, que está lejos, sino para que veas que Dios lo va a hacer por ti. Si tú quieres, si tú estás dispuesto a hacerlo. Así que, hermanos, yo te animo en el nombre de Cristo Jesús, que vayamos a nuestra familia, que les hablemos de la palabra. Nunca es tarde, hermanos. Si Dios está tocando ahorita tu corazón y te está diciendo, ve, háblales de mí, no evadas. No quites esa gran responsabilidad que hay en ti, porque todos nosotros, hermanos, todos de alguna manera tenemos familiares, amigos inconversos. Qué testimoniazo tan grande ver aquí en la palabra, en Marcos 5, hermano. Cómo Dios hizo libre a ese endemoniado. Y no era uno, ni dos, ni tres, ni 10, ni 15, ni 20, ni 100, ni 200. Eran 2000, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuántos demonios tenía un solo hombre? ¿Tú crees que no lo va a hacer por nosotros? Si tú quieres.
Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, en esta mañana te pedimos, mi Dios, que nos ayudes. Que entendamos, Señor, cuál es la bendición que tenemos de ir y predicar el Evangelio a nuestra familia, de ganar a nuestra familia. Porque tenemos primos, tenemos tíos, tenemos abuelos, tenemos papás, mamás, hermanos que no son conversos, Señor, y que probablemente se están echando a perder. Y nosotros no hemos querido ir a conquistar nuestra viña. Padre, pon lo mejor que hay en nosotros. Pon el querer como el hacer en nuestras vidas, Señor. Quita ese miedo que muchas veces se apodera de nosotros y nos limita. Porque tú lo hiciste, Padre. Sacaste 2000 demonios de un solo hombre. Muchas veces, Señor, nos incapacitamos para ir a nuestra familia y perdemos esa gran oportunidad de hablarles de ti, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que tengan un excelente día y que esta palabra de nuestro Padre Celestial la pongamos en obra. Los tiempos son cortos, hermanos. Cristo viene. Ya es tiempo de activarnos en el reino de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.